Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos aquí para hablar con tres personas que nos van a comentar en representación de la primera y de la segunda regional, pues un poquito sus impresiones después de ese último comunicado que realizaba la Federación Aragonesa de Fútbol respecto al inicio de las competiciones territoriales y, bueno, pues un poquito también su opinión acerca de todas las dudas que ese comunicado deja respecto a cómo va a ser esa competición de esta temporada, si es que finalmente puede arrancar, y vamos a hablar un poquito con tres personas en calidad de representación de varios clubes que han firmado un comunicado, que ya lo han dejado caer por redes sociales, que también van a mandar a Federación, y vamos a comentar un poquito pues esos puntos. Vamos a empezar primero por presentar a los tres, antes de entrar en materia. Javi Naya, segundo entrenador, bueno, primer entrenador del Club Deportivo Movera de segunda regional. Javi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de poder darnos difusión y voz. Un placer. También está con nosotros Jorge Pérez, el director deportivo del Gancho Club de Fútbol. Jorge, buenas tardes. Muy buenas y muchas gracias por la parte que toca, por darnos un poquito el altavoz y que nos podamos expresar aquí contigo. Y también a Íñigo Garriga, el entrenador del Atlético Cariñena de Primera Regional. Íñigo, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes, y corroboro las palabras de mis compañeros. Agradecido por la oportunidad que nos das para poder expresar y transmitir nuestro sentir. Y yo creo que el de muchos equipos de nuestro fútbol regional. Bueno, Javier, cuéntanos tú un poquito tus impresiones acerca de este comunicado y un poquito lo que reclamáis en ese comunicado que habéis hecho también vosotros a raíz del que ha hecho la Federación Aragonesa de Fútbol. Pues un poco es la incertidumbre de no saber, de no tener una fecha fija, de no tener unas directrices marcadas, y eso es lo que queremos saber. Es muy difícil el día a día de nuestros entrenamientos, el mensaje de nuestros jugadores es complicado porque los vemos desmotivados. Por lo tanto, queremos saber de qué forma y cuándo van a poder iniciarse las competiciones. Y además, Jorge, también en tu caso, el Gancho es uno de los equipos que ha firmado también este comunicado que habéis hecho, y entre otras cosas también pedís un poquito pues cómo va a ser el tema, si va a haber PCRs, el tema de confinamientos perimetrales, cómo se va a desarrollar, y un poquito, ¿no?, que se haya una fecha un poco fija, ¿no?, de competición, que no estemos siempre que si este día, que si el otro, y al final pues no pasa, ¿no? Eso es, bueno, al final lo que sí que nos gustaría dejar claro es que lo primero que queremos es lo mismo que llevamos queriendo desde septiembre, que no es otra cosa que competir. Cuando digo competir me refiero a competir en igualdad de condiciones, que todas las categorías sean tratadas por igual. Al final es verdad que el comunicado de la Federación del pasado viernes deja un poquito en el aire la posibilidad de que haya unas categorías con vinculación a categoría nacional que sí que computen ascensos y descensos, y otra serie de categorías que no. Al final, insisto que queremos dejar claro que lo primero que queremos es eso, competir, que es lo mismo que llevamos queriendo desde septiembre. A partir de ahí, por las fechas en las que estamos y por las fechas que da la Federación, es cierto que siempre añaden la coletilla de si la situación sanitaria lo permite, que evidentemente es una cosa muy importante, pero ya sabemos hasta ahora en qué ha quedado esa coletilla y lo que ha acabado significando, que no es otra cosa que es un nuevo aplazamiento. Entonces, con el comunicado que emitimos, al final expresamos nuestro parecer en el sentido de, bueno, creemos que un nuevo aplazamiento sería ya inviable por fechas, porque entendemos que la competición tiene que acabar en el momento que finalizan las licencias federativas. Por lo tanto, la Federación en un momento u otro va a tener que decidir, tanto la Federación como la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón van a tener que decidir si se ciñen a la fecha última que nos han dado, y en caso contrario, si no son capaces de garantizar el inicio de las competiciones en esas fechas, pues a partir de ahí tendremos que abrir otro panorama distinto, que es el de la posible suspensión de las competiciones este año. Al final, creemos que no quedan muchas más alternativas que esas dos, y en el comunicado lo que intentamos es, bueno, por un lado, abrir el melón de la cantidad de puntos que quedan en el aire después del comunicado federativo, y por otro, intentar caminar hacia una resolución definitiva en el sentido que sea. Obviamente, si pedís nuestra opinión, que creo que es de lo que se trata, nuestra voluntad ha sido siempre la de competir, claro. Y además, Íñigo, también, como comentaba un poquito Jorge, ¿no?, que también la Federación os escucha a los clubes, que os escuche un poco vuestra versión, también pues a los presidentes, a todo el miembro directivo, ¿no?, que también un poquito pues cómo afrontar, ¿no?, esta temporada tan complicado para todos, pues también con el tema, pues por ejemplo, que si va a haber público o no, en qué condiciones en caso de que lo haya, el tema de los bares de los campos. Al final, ¿no?, hay quedan como muchas preguntas sin respuesta, ¿no?
es que en resumen la federación tiene que ser o debería ser un ente que estuviese al servicio, ¿no?, de todos los estamentos que la componen, clubes, árbitros, en fin, personas, jugadores, entrenadores. Al final todos formamos parte de la federación. Y sin nosotros, pues no hay fútbol. Y cuando digo nosotros, hablo de todos, porque no tiene sentido jugar al fútbol sin que vengan a vernos nuestros aficionados. Casualmente, pues yo he vivido el año pasado en una competición que desconocía totalmente, que era la segunda regional, en la que ha habido partidos que hemos llenado un autobús en un desplazamiento, que hemos tenido 300 o 400 espectadores en un partido, algo que resultaba impensable y que te ha hecho sentir y vivir el fútbol como si estuvieses en una categoría superior, y que al final somos el motor que representa a toda esa gente en la práctica, y que también están esperando respuestas, tener certidumbres y no inseguridad por falta de comunicación, básicamente. Y además, Javier, también, por ejemplo, en el comunicado, ¿no? Pues la regional preferente, que decían que a partir del 21 de febrero, y a partir de ahí sí van a ir empezando las demás. También un poco, ¿no? Es el tema de confinamientos perimetrales, que ahora, por ejemplo, hasta el 15 de febrero hay varias ciudades o poblaciones que están con ese confinamiento. No se sabe si dentro de un mes, 2 meses va a poder haber otros más, o incluso si no se va a alargar este. Bueno, también para los entrenamientos, ¿no? Para los que tengáis jugadores de zonas perimetrales confinadas, pues también es un problema. Totalmente. Sobre todo, las directrices tienen que estar muy marcadas. En este caso, pues no sé, se me ocurre un salvoconducto que los jugadores de fuera puedan ir a entrenar sin ningún tipo de prejuicio. Al hilo de que hablaba Íñigo, la importancia de unir las competiciones y no separarlas. Es importante estas categorías desde primera regional hasta tercera regional. Somos igual de importantes, jugadores con una motivación que no la tienen que perder, jugadores importantes, jugadores muy profesionales que utilizan mucho tiempo, que se quitan de otras funciones de sus familias, de sus trabajos, por ir a entrenar. Por lo tanto, para mí es admirable y tenemos que darle la importancia que se merecen y no se tiene que solapar el fútbol aragonés, perdón. Y luego, Jorge, también lo dejabas antes caer, ¿no? El tema de que haya categorías que sí que haya ascensos y descensos, otras que no haya. Eso, bueno, también para los propios jugadores, los propios chicos, pues a la hora de competir, pues bueno, pues también un poco, no sé si desmotiva, pero desde luego no es lo mismo, ¿no? Aparte de que, pues bueno, luego puede haber categorías como por ejemplo la primera regional, que en caso de descensos sin ascensos, pues el número de equipos de cara a la próxima temporada se vuelve a multiplicar otra vez. Bueno, yo creo que en ese sentido, este fin de semana hemos tenido la suerte de, a raíz de todo este comunicado federativo, crear un pequeño foro de debate a través de WhatsApp del que ha salido comunicado en torno a unas 60, 70 personas y el parecer es prácticamente idéntico en todas ellas. Consideramos que el hecho de partir de base en una competición en la que no habrá ascensos ni descensos, si ya de por sí la temporada está siendo complicada, lo complica todavía más. La motivación desaparece por completo. Y ya no es que desaparezca la motivación, es que aparte, si la federación exige que se compita en esa categoría no competitiva, por así llamarlo, también está obligando y exigiendo a los clubes a una serie de gastos añadidos a los que ya vienen de base, que no dejan de ser muy importantes. Es decir, al final hay gastos de arbitraje, hay gastos de desplazamiento en clubes de fuera de Zaragoza, hay una serie de gastos que con el nivel de ingresos actuales, si ya está siendo difícil de cuadrar las cuentas hasta el día de hoy, si además de eso nos obligan a competir en una categoría en la que, insisto, primero que no hay motivación y segundo que nos van a exigir a incrementar el nivel de gasto, bueno, es inviable. Al final, insisto que el parecer, el sentir común de todo el mundo era un poquito por esa vía. Y además también, Íñigo, la opción de que, bueno, los clubes habéis firmado ese comunicado, no sé si también incluso os planteáis en alguna situación el no apuntaros, ¿no? El no inscribiros en la competición. Vamos a ver, los clubes per se están inscritos. Es decir, comenzamos una pretemporada, la gran mayoría, por no decir todos, y se nos obligó a presentar fichas para poder jugar partidos amistosos. Es decir, los clubes como tal están inscritos.
Lo que dice el comunicado de la Federación es que hay que confirmar esa inscripción. Pues si el club ya está inscrito, ¿qué inscripción tenemos que confirmar? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué es realmente qué es lo que nos ofrece la Federación? Es como nosotros tenemos que dar un sí a ojos cerrados sin tener ninguna respuesta a ninguna de las preguntas que estamos formulando, tanto mis compañeros pues como el resto de personas que ha comentado Jorge, que se han vinculado a este foro y en el que se han hecho excelentes aportaciones. Por supuesto que ha habido otras de carácter más particular y que tenían también su sentido, pero lo que buscamos es una uniformidad de criterios para todos los clubes y también para todas las categorías, porque si no, el agravio comparativo es más que evidente. Y luego también, Javier, el tema de, en caso de empezar, si se van a hacer PCR, si se van a hacer antígenos, si en caso de hacerse va a correr a cargo de federación, a cargo de los clubes, o cómo va a ser, ¿no? Porque también eso es importante y, bueno, pues los clubes, sobre todo de estas categorías que estamos hablando, ¿no? De primera, segunda regional o incluso de fútbol base, pues, bueno, va a ser sin duda complicado que se lo puedan permitir. Está claro que en caso de empezar, se tiene que empezar con una seguridad. Estamos viendo que en otras comunidades se está haciendo y se está haciendo muy bien. No hay que olvidar que estamos en una situación pues complicada, pero como te digo, yo veo ejemplos de que se está jugando a fútbol en Zaragoza, en nuestra comunidad de Aragón, en otras comunidades, y se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que estar marcado por federación, por unas directrices y saber qué tenemos que hacer, indicarnos cómo se debe de hacer. Sí que es cierto que en los entrenamientos ya estamos pues teniendo mucha responsabilidad, teniendo distancia, con nuestras mascarillas, nuestro gel, nuestra temperatura. Por lo tanto, sabemos algo ya, pero necesitamos ayuda y necesitamos pues ir hacia adelante. Y luego, Jorge, también, ya no solo regionales, ¿no? Sino también fútbol base, ¿no? El Gancho, que es un equipo que también tiene el fútbol base, también es un problema, ¿no? Para la hora de empezar a competir, pues de cara a contarle todo esto a los padres, ¿no? Porque, bueno, cuesta casi entenderlo a uno mismo como para tener que explicarlo, ¿no? Bueno, es un problema ya desde el punto de vista de que ya en el mes de septiembre, cuando sí que pudimos jugar amistosos, hubo muchos padres que, a mi parecer, con buen criterio, no quisieron llevar a sus hijos a determinados partidos por el temor que tienen. Entonces, al final ahí sí que se va a juntar un poco un montón de particularidades complicadas de gestionar. Es verdad que el foro de debate, por así llamarlo, este fin de semana ha ido más orientado al tema del fútbol regional, porque al final los promotores fueron presidentes o directivos de equipos de fútbol regional. Cuando eso lo traslademos al fútbol base, pues evidentemente se nos va a generar un problema adicional. Por un lado, el tema de la competitividad propiamente dicha, como ya hemos hablado antes, que no deja de ser un inconveniente a la hora de, si ya nos está costando, después de 6 meses de solamente entrenar, nos está costando el que los chicos y chicas sigan enganchados a la práctica deportiva, pues a eso añádele más incertidumbre, como decía Íñigo, y bueno, una serie de condicionantes que lo van a complicar todo muchísimo más. Vamos a ver, es verdad que en el club, con el tema de los regionales sí que tenemos una postura totalmente definida ya. Con el tema de fútbol base, pues entiendo que no solo nosotros, sino que las opiniones que he podido testear estos días de otros clubes van a pasar por hablar con diferentes entrenadores, con familiares, y en función de la determinación que se tome, pues tirar hacia un lado o hacia otro. Al final, es verdad que, perdona, y con esto acabo, es verdad que el fútbol base, al menos desde el punto de vista que nosotros trabajamos en el club, tiene podría tener la particularidad de que en determinadas categorías, determinadas edades, el competir no deja de ser un añadido más a la formación de los deportistas. Es decir, a lo mejor en determinadas categorías, en determinadas edades, sí que sería factible o viable el hecho de, bueno, pues organizar una competición sin ascensos ni descensos. Vamos a ver, es complicado, desde luego es muy complicado. Antes de que continúe, sí. Raúl, sí, yo sí que quería abundar porque nos viene al hilo. Yo soy maestro, trabajo en un colegio y sé lo que es la realidad de estar con muchos niños en espacios cerrados, evidentemente cumpliendo unas medidas sanitarias que se nos han exigido y de las cuales nos hemos tenido que hacer cargo en los colegios. Caramba, si en un espacio cerrado el nivel de contagio ha sido bajo, en un espacio totalmente abierto, cuando nos están diciendo por activa y por pasiva que la ventilación es fundamental para prevenir el contagio, además de las medidas de higiene,
Y en los colegios se ha demostrado con nuestro trabajo y con la excelente actitud y comportamiento de los chicos que no hay contagios, más fácil será llevarlo a la práctica en un campo de fútbol, que es un lugar abierto de casi 8.000 metros cuadrados. Pero además, por ejemplo, Jorge, a raíz de lo que estabas comentando, quería añadir, ¿no? Por ejemplo, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, las categorías de benjamines, alevines, si no se hace, digamos, esa competición, no pasa nada, pero, por ejemplo, juveniles, que estás en esas edades de empezar ya a competir en serio para darles ese salto a regionales, el no competir también para el propio chico puede ser incluso difícil para mentalizarse. Claro, por eso hablaba de que en determinadas edades y en determinadas categorías. Es verdad que en algún punto hay que hacer la distinción. Nosotros la hacemos muy clara en nuestro club a la hora del trabajo diario, lo hacemos muy clara entre cadete y juvenil. Bueno, al final, insisto que va a ser algo que vamos a tener que determinar, pero nosotros abogamos, por lo menos de base, con el hecho de que a todos los clubes de todas las categorías se les trate en igualdad. Creo que eso debe ser el principio fundamental de todo lo demás. Y ese principio fundamental, evidentemente, de partida debería de ser el que todas las categorías se compita como se ha venido haciendo hasta ahora. Insisto que al final es nuestro objetivo desde septiembre, que no es algo que nos hemos levantado hoy de la cama y hemos dicho, no. Llevamos reclamando lo mismo de septiembre y partimos de un principio, insisto, de igualdad para todas las categorías, ya sea fútbol masculino, femenino, formativo o competitivo. Estamos sobre todo para hablar de regional, pero me parecía también interesante meter un poquito el fútbol base, porque al final, pues hay diferentes equipos que tienen, la mayoría de equipos tienen fútbol base. Y la última pregunta respecto a este tema se la quería hacer, por ejemplo, a Íñigo, ¿no? que sabe muy bien el tema de niños, como comentaba. ¿Qué te parece a ti el hecho de que se estuviera planteando el que los chicos tuvieran que jugar con mascarillas, como por ejemplo ha pasado en alguna otra comunidad? Pues yo, evidentemente, a la hora de realizar actividad física soy bastante laxo con el tema del uso de la mascarilla, porque vuelvo a insistir en que el riesgo de contagio, es que pasa a nivel profesional. Ha habido jugadores, yo recuerdo la pretemporada que Oyarzábal dio positivo justo el fin de semana que jugaron contra el Huesca y no hubo contagio y estuvo muy cerca de tanto de sus compañeros de la Real como de los jugadores del Huesca. Dices, jolín, pues si eso no ha llegado a producirse, pues es que realizando actividad física la mascarilla es más un incordio que otra cosa, aparte de que sí te pueden pegar un tirón, es decir, puede producir alguna situación incómoda a nivel de que te tiren, de que te la arranquen, etcétera. O sea, que va a ser más perjudicial que beneficioso. Pero bueno, si fuera necesario y se considera que es una medida que previene, que en la práctica sí que lo hace, pues mira, aquí paz y después gloria, ¿no? Pero tengo muy claro que en la práctica de actividad física yo me voy a correr al parque 1 hora y la mascarilla la llevo colgada en el codo por si me paro y me encuentro con alguien y tengo que hablar con él, evidentemente. Y luego, Javier, también el tema de que, una vez de que digamos que se da el pistoletazo de salida a la competición, ¿cómo se va a desarrollar, no? O sea, tanto la primera regional como la segunda regional, ¿cuántos grupos van a ser necesarios? ¿Cuánto va a poder durar la competición? En fin, también hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Exacto, tenemos un problema real de tiempo en el que el tiempo es el que es y pues Federación tiene que dictaminar de qué manera y en qué formato se tiene que iniciar la liga. Creo que hay alternativas, pero desde ya hay que comenzar a pensar en cómo queremos comenzar estas ligas, que tienen que ser como con ascensos y descensos, porque si no la competitividad se pierde, la esencia del fútbol va a pasar a un segundo plano y volver a la importancia de que no podemos separarnos de regional preferente y otras categorías que pueden iniciar antes las ligas. Es muy importante, como digo, no perder esa esencia y lo bonito del fútbol. Luego, Jorge, también habéis hablado, como comentábamos antes, con diversos equipos, ¿no? Habéis hecho ese grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el sentir general de todos con los que has podido hablar? ¿Hay alguno que se ha encontrado quizá un poquito reticente a lo que pedís o que tenga algún punto de vista un poco más distinto? Bueno, como bien ha apuntado Íñigo antes, al final es verdad que ha habido mensajes que iban un poco más a la particularidad de cada caso. Nosotros lo que hemos intentado desde el primer momento ha sido
bueno, creo que éramos conscientes de que había muchos puntos en común en cuanto a la problemática dentro de los clubes y en cuanto a las posibles soluciones. Y lo que hemos querido hacer es centrarnos en esos puntos que al final son los que quedan reflejados en el comunicado que hemos publicado esta tarde. No deja de ser más que, como hemos dicho al principio, bueno, buscar una definición en cuanto a fechas, si se va a poder empezar o no se va a poder empezar, con todas las consecuencias, y a partir de ahí resolver una serie de preguntas que insisto que el comunicado federativo deja totalmente en el aire. Totalmente en el aire. Ya los hemos comentado de pasada, pero bueno, por repasar los confinamientos perimetrales, equipos que llevan 4 o 5 meses sin poder entrenar por la limitación de horas. Es decir, nosotros compartimos instalación con San Andrés, lo sabéis, y San Andrés lleva un buen puñado de meses sin poder entrenar porque en teoría no puede empezar ninguna actividad que no sea esencial a partir de las 8 de la tarde y su horario es a las 9:15. Es decir, el tema de las PCRs o test de antígenos, si se van a hacer, si no se van a hacer, ¿quién nos va a pagar? Insisto que al final es un comunicado, entendemos que totalmente vago de la Federación, el que se emite el pasado viernes, y ahondamos un poco en la búsqueda de respuestas a todas las preguntas que han quedado en el aire. Y luego Íñigo, pues... Concretando, perdona Raúl, perdona sí, que te interrumpa otra vez. No, concretando lo que dice Jorge, por si hay alguien que ignora lo que dice el comunicado. En el comunicado, de manera sucinta, dice que, claro, que en el fútbol se entrena para lograr objetivos. Joder, es una perogrullada, no está diciendo nada que no sepamos nadie. Dice que la situación es excepcional, es una nueva perogrullada. Por supuesto que la situación es excepcional. Al igual que dice que si la competición es más corta, pues a lo mejor se puede cometer algún tipo de injusticia. Bueno, pues si la situación es excepcional, ya se planteó un inicio de competición el 8 de noviembre con ligas de 10 equipos, subgrupos, y una competición a 18 jornadas. Es decir, ya teníamos asumido el que en una situación excepcional la forma de competir también lo iba a ser. Es decir, ahora no cambia. ¿Cuál es la alternativa ahora mismo? ¿Por qué no se propone? Si jugamos 4 meses, da tiempo para jugar esos 18 partidos. Y si no, pues existe, y esto ya sí que es una opinión totalmente personal, voy a aprovechar la coyuntura, para hacer una competición tipo torneo internacional, tipo balonmano, que hagas una primera fase de 6 u 8 partidos, una segunda fase igual, es decir, que no sea eliminatoria directa rápidamente, tipo Copa, porque sí que plantea el que en muy pocos partidos te la tengas que jugar, y mientras que de la otra manera sí que compites contra varios equipos y puedes demostrar que eres el mejor, tipo, insisto, Eurocopa, tipo Mundial, en el formato de balonmano, de baloncesto, que juegan varias fases. Pero es que al final, Íñigo, a raíz de lo que comentas también, bueno, vivimos este año, ¿no? El caso de que ha habido ascensos, no descensos, también ha sido una situación excepcional, pues ahora, bueno, pues si al final tiene que ser una competición a 12, 14 partidos, pues bueno, yo creo, ¿no? Que debería de ser así en todas las competiciones y, bueno, pues si va a ser igual de justo o de injusto que, por ejemplo, puede ser en regional preferente. Efectivamente, al final es asumir que el formato de competición tiene que ser corto, tiene que ser express, pues como sucedió en el fútbol profesional, se acepta y las reglas son iguales para todos. Es decir, ¿qué queremos, jugar o no jugar? Evidentemente, a cualquier entrenador que se nos pregunte vamos a decir que queremos jugar. Y el que no, como decía Pedro Zalaya, pues es que no es entrenador de fútbol, ¿no? Y los jugadores están deseando. Es decir, el grupo del equipo, no sé, yo... Bueno, me imagino que Javi y Jorge luego podrán corroborar, pues estarán deseando, ¿no? Oye, novedades, noticias, joder, los chicos al final se impacientan y se alteran porque quieren jugar al fútbol, caray, y entienden el fútbol como pura y mera competición. A partir de los 18, 19, 20 años juegas porque te gusta y porque te quitas un tiempo de otras obligaciones o de otras necesidades tuyas para dedicárselo al fútbol. Ostras, y en este momento se encuentran con un vacío que no está siendo cubierto. Y es que al final luego, Javi, por ejemplo, en la situación de que si no hay ascensos y descensos, claro, los equipos van a tener los gastos, ¿no? Sobre todo equipos por de zona de pueblos, que toque lo que le toque, aunque lo quieras hacer por proximidad, pues vas a tener una serie de gastos de desplazamiento para jugar amistosos, porque al final si no compites por ascensos y descensos, estás jugando amistosos. Es que ese planteamiento que dicen para mí no tiene sentido ninguno, porque estás dando luz verde a jugar, pues entonces vamos a competir, ¿no? Yo entiendo el fútbol por competición, por que haya una clasificación y unos objetivos. Ningún jugador sale al campo sin ningún sentido. Por lo tanto, están planteando jugar, entiendo que hay luz verde por parte de Sanidad, pues vamos a hacer unas ligas, como dice Íñigo, con el formato que sea.
que le den a la cabeza, pero hay que competir, como sea. Yo no entiendo otra cosa que no sea fútbol con un objetivo concreto y para nada entiendo los ascensos y descensos de comenzar la liga, como apuntan Federación en el último comunicado. Porque al final, Jorge, también comenzar de cualquier manera, sin un mínimo de, pues bueno, de que los clubes puedan tener esa viabilidad, puede hacer que de cara al futuro pues haya equipos que incluso pues no puedan continuar compitiendo, ¿no? Porque al final, claro, si tienes muchos gastos y pocos ingresos, pues eso es complicado. Bueno, seguramente en esa tesitura ya estemos. Quiero decir, eso ya no depende de que se empiece ahora a competir o no. Es un problema que arrastramos desde el mes de septiembre. Y aparte, creo que agravado con ciertos comportamientos a lo mejor mejorables éticamente por parte de la Federación, que ha estado exigiendo una serie de pagos desde el primer momento, siendo conocedora del nivel de ingresos de los clubes, un nivel de ingresos que estaba totalmente mermado en Zaragoza, pero sobre todo en las poblaciones de alrededor de Zaragoza, en los pueblos. Es decir, al final es un problema extendido, pero que se agrava muchísimo más fuera de Zaragoza. Vamos, insisto que probablemente sea un problema que ya esté instaurado y no dependa al 100% de si se compite o no. Obviamente, si ahora, como decía Javi ahora, si ahora encima nos añades la obligación de una competición sin ascensos y descensos que va a implicar, como hemos dicho antes, va a implicar desplazamientos, va a implicar, bueno, terminar de completar fichas que no lo haya hecho. Bueno, va a terminar de completar una serie de gastos que, insisto, que los niveles de ingresos de los clubes, si ya no están siendo suficientes para cubrirlo, pues bueno, se agrava todavía más la situación, evidentemente. Y para terminar, no sé, Íñigo, en tu caso, si quieres comentar alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, ¿quieres añadir algo más? Pues la verdad es que primero agradecer a Jorge en primer lugar que ha sido, yo creo, un poco el alma mater de toda esta idea, porque yo creo que se merece esa personalización y ese reconocimiento. Y un poco, pues abundando nuevamente en ello, es decir, es que el fútbol necesita de todos los elementos que lo rodean, ¿no? Es un poco repetir lo que he dicho al principio, ese público que al final genera recursos, ingresos atípicos, el sorteo del jamón, la porra, en fin, el poder mantener un club vivo necesita de ese público, de esas personas que se identifican con ese equipo, con ese club, ya no solo de la ciudad, sino también de los pueblos, ¿no? Yo que ahora he tenido la suerte de vivir en un pueblo y ver que la gente que tener 200 y pico abonados en un equipo de segunda regional, pues, ostras, es que hay que poner en valor ese activo del club y que si no hay fútbol, pues pierden esa identidad, dejan de venir. Si no tienes la posibilidad de ver el partido, no se van a abonar porque no tiene ningún sentido colaborar con un club si no puedo ir a verlos, no puedo ir a acompañarlos a los desplazamientos. Ya no digo nada para la persona que gestiona el bar de la instalación deportiva, que posiblemente viva de esa actividad y que seguramente, adaptándose a las normativas sanitarias, puede desarrollar su actividad pues igual que la están haciendo los bares y restaurantes en la vía pública. Que en resumidas cuentas, pues que todos necesitamos del fútbol, pero que el fútbol pues también nos necesita a nosotros. Javi, para terminar, ¿algo que quieras añadir? Pues nada, resumir esta charla tan fantástica, sobre todo agradecer a Jorge pues todo lo que ha hecho por el fútbol, que es súper importante. El resumen mío es pues lo que decía, tener una fecha concreta, tener unas directrices muy marcadas y tener un objetivo. Resaltar lo que decía Íñigo, que es el fútbol amateur, el fútbol modesto de primera regional, segunda regional, tercera regional, es tremendamente importante. Esa esencia no la podemos perder y tenemos que sentirnos importantes. Yo quiero el próximo día ir a mi entrenamiento y dar un mensaje a mis jugadores de que también son importantes, de que tenemos más cerca el poder volver a las competiciones, que va a ser la alegría de nuestros jugadores y es peligroso el no volver a competir. Y Jorge, tú para terminar, ¿algo más que comentar? Por completar ronda de agradecimientos, el mío va dirigido un poco a toda esa gente que ha formado parte de las conversaciones durante el fin de semana, que han sido muy numerosas. Eso por un lado, y por otro, bueno, que a pesar de que el comunicado haya sido ya publicado,
tanto en redes sociales como, bueno, se ha enviado también a través de internet a la federación. Si hay algún club que aun publicado se quiera adherir al mismo, solamente tiene que ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que está ya adscrita al mismo y bueno, le explicamos un poquito el contenido. Creo que ha quedado más o menos claro con esta conversación, que de nuevo te agradezco. Pero bueno, que si tienen alguna duda, que nosotros con todo el gusto del mundo se la resolvemos y bueno, que en la unión está la fuerza, así que cuantos más seamos, mejor. Pues muchas gracias a los tres por elegirme a mí para hacer esta charla, para exponer un poquito vuestro punto de vista sobre esta situación y bueno, pues esperemos que todo se solucione, se aclare pronto y que podamos disfrutar con unas garantías del fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Muchas gracias a todos por estar, un abrazo y mucha suerte para todos. Gracias, Raúl. Un saludo para todos. Gracias. Gracias, Raúl. Un saludo.